al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la elección presidencial en las elecciones de agosto próximo. Desde aquí lanzo un desafío al expresidente Evo Morales de no insistir en ser candidato a la presidencia. ¿Qué sucede en el panorama político? ¿Qué pasa con el panorama electoral? ¿Qué pasa con los actores de este tablero electoral en nuestro país que se continúa moviendo día a día? Vamos al análisis de lo que está pasando y vamos a ir vía Zoom con nuestra invitada en esta tarde. Nos acompaña Susana Bejarano, analista política. Susana, muy buenas tardes. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Y si te parece, para ir un poco cronológicamente, tratando de entender lo que está pasando y explicárselo a toda la gente en casa, si podemos comenzar con la declinación del presidente Luis Arce a su postulación a la presidencia. ¿Y cómo interpretas tú este hecho que después ha desencadenado una serie de cosas? Hola Daniel, qué gusto estar otra vez contigo en tu programa. Un saludo cordial a la gente que nos está acompañando. Yo creo que la decisión de Luis Arce, más que una decisión de desprendimiento, es una decisión que responde a una lectura de la realidad política. Luis Arce está desplomado en las encuestas. Las últimas encuestas que hemos conocido antes de la imposición de la veda por el Tribunal Supremo Electoral, Luis Arce no pasaba del 3% en ninguna de las encuestas, ¿no es cierto? Y por información que tenemos de forma pública, ¿no? El ampliado que debió desarrollar el MAS y definir quién iba a ser su candidato el día domingo no llegó a acuerdos, fue suspendido. Hubo un grupo que apoyaba a Luis Arce, otro grupo que no apoyaba a Luis Arce. Eso mismo anoche se dijo en ese encuentro, se dieron un encuentro, unos seguidores de Luis Arce en la Plaza Murillo, y ellos dieron cuenta también de esa situación, que había unos Grover García y Fidel Surco que querían imponer de candidato a vicepresidente Andrónico Rodríguez, etcétera, y que eso no era de conformidad de algunos de los militantes, digamos, de esta tienda política. Entonces, yo lo que te digo, Daniel, esta situación, ¿no? Más que ser una situación de desprendimiento y todo aquello como muchos de ellos apuntan, es una situación de realidad política. Luis Arce no tenía opciones, él es, más allá de las explicaciones que luego se den, él es señalado por la población como el responsable de la crisis económica, y hacer campaña con una crisis económica en la espalda es muy, muy complicado. Eso por un lado. Y por otro lado, el Movimiento al Socialismo es una tienda política muy grande, muy poderosa, con mucha capacidad de acción electoral, ¿no es cierto? Es una maquinaria electoral muy importante y, por supuesto, no quería, digamos, desperdiciar, si tú quieres, ese caudal político en un candidato que no es competitivo. En esa misma línea, ¿habrá sido este acto de Luis Arce de declinar a la candidatura una manera indirecta, tal vez, de cederle las siglas a Andrónico Rodríguez? Yo no te diría eso, ¿no? Es decir, yo creo que todo el arcismo no ha hecho todo lo que ha hecho para cederle a alguien del Chapare la sigla. Yo creo que lo que está pasando es una cosa, digamos, que la realidad te aprieta, que la realidad te empuja. Andrónico Rodríguez, de todo el bloque popular, es el mejor candidato. Y hoy día Andrónico Rodríguez, de alguna manera, tiene el sartén por el mango. Él puede definir si va por el Movimiento al Socialismo, no porque él necesita el MAS, sino porque de alguna manera el MAS lo necesita a él. Puede definir si va por otra sigla política. Hoy día Cronenbol señalaba que va a ir por Tercer Sistema, etcétera, ¿no? Pero hoy día es Rodríguez el que puede tomar este tipo de decisiones y no a la inversa, ¿no? Se ha hecho muchas especulaciones en torno a que el fin de semana hubo reuniones entre los unos y los otros, entre Arce y entre Evo y Rodríguez, entre Rodríguez y Arce. Yo creo que esto, digamos, desmitifica también estas ideas de teorías de la conspiración. Lo práctico y lo claro y lo que tenemos en la realidad es que el domingo el MAS no llegó a acuerdos. Esta situación, a media hora de inscribir candidatos, por supuesto que tiene una incidencia en el candidato que ellos tenían, que es Luis Arce. Luis Arce declina la candidatura en base a un proceso de realidad, ¿no? Hoy Andrónico Rodríguez no es el candidato del MAS. Hoy el MAS busca a Andrónico Rodríguez, pero Andrónico Rodríguez puede disponer del Movimiento al Socialismo. No sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero no es a la inversa, ¿no es cierto? Ahora, y por otro lado, digamos,
ya seguramente lo vamos a hablar, pero es lo que ha pasado con el tema del Tribunal Constitucional y Evo Morales, ¿no es cierto? Exactamente. Eso también... Llegando a esa parte justamente, esta determinación en esta cronología que decíamos que vamos a seguir, esta determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional de dictar solamente 2 gestiones para cualquier presidente en el país, inhabilita permanentemente a Evo Morales, y Evo Morales sale a decir algo que también confunde un poco a la población. Bueno, primero dice que está habilitado legalmente y después dice que si el pueblo se lo pide puede ceder a su candidatura para salvar al país. ¿Es una manera indirecta también de declinar a su postulación? Bueno, es que Evo Morales no tiene otra posibilidad, Daniel. O sea, lo real es eso también, ¿no? Es decir, Evo Morales, nadie le va a descontar que es una figura poderosísima dentro de la política nacional y que tiene un grupo de seguidores sedimentado, a diferencia por ahí de cualquier otro candidato político en el país, ¿no? Es aquel que tiene el voto sólido, el que es capaz de generar cierto tipo de movilizaciones, él es capaz de generar muchas emociones alrededor de su candidatura. Pero lo cierto, ¿no es cierto?, es que también es el candidato con más negativos, también es el candidato con el techo más bajo según las últimas mediciones, ¿no es cierto? Entonces, yo ahí te diría, digamos que Evo Morales está en una posición cada vez más complicada, donde evidentemente todas las alocuciones que él haga en público no pueden ser, bueno, sí, me han doblado el brazo, o sí, voy a reconocer esto que señala el Tribunal Electoral. Eso no va a pasar, ¿no? Porque esto tiene que ver con cómo Evo Morales juega también con la fuerza que tiene Evo Morales y la fuerza aquella que le acompaña. Ahora, el tema de la ratificación, digamos, ¿no? Porque ya existía una primera sentencia que los analistas jurídicos dicen en una sentencia que no es una consulta precisa, luego hay un auto constitucional, el auto constitucional no es una sentencia. Bueno, hoy hay una sentencia constitucional que dice claramente, ¿no es cierto?, que Evo Morales no puede, o Evo Morales o cualquier otro ciudadano boliviano, en este caso aplicaría a Evo Morales y Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Porque son los dos expresidentes de Bolivia vivos que han hecho el mandato 2 veces, que existen, ¿no es cierto? Entonces, ahí te diría que la situación de Evo Morales se pone cada vez más complicada ante sus seguidores y ante su militancia, ante la promesa esta de que ellos se iban a inscribir en las elecciones. Si tú haces un seguimiento de lo que cronológicamente fue pasando, era prácticamente esta vez no vamos a inscribir candidatos, luego vamos a marchar el 16, etcétera. El 16 yo creo que Evo Morales va a marchar, ¿no es cierto? Pero no va a marchar, yo creo, ¿no?, con la intención de inscribirse, porque creo que cada vez es más claro que que hay unos impedimentos jurídicos para que esto suceda. Pero sí, Evo Morales, de alguna forma, quiere mostrar con esa marcha, ¿no es cierto? Es una marcha simbólica que quiere mostrar esa fortaleza que aún política, que aún tiene Evo Morales. Yo creo que en un despliegue de fuerza, de mostrar quiénes son y eso que les sirva como herramienta para ver, digamos, cuál es hoy día la participación. Yo creo que antes había con esto termino, Daniel, yo creo que antes había una idea de que Andrónico Rodríguez no podía correr sin Evo Morales. Y yo creo que es una idea cierta, porque Evo Morales sí logra la transferencia de votos. Si Evo Morales indica a cierta base, digamos, un colchón electoral importante, vamos a votar por esta persona, ese colchón electoral le hace caso a Evo Morales y vota por la persona que dice Evo Morales. Hoy día, hasta ayer yo te diría, ¿no?, Andrónico de alguna manera tenía que estar un poco, digamos, muy a la expectativa de lo que señalaba Evo. Hoy día las cosas han cambiado radicalmente, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, todo ha confluido para que Andrónico Rodríguez sea el candidato de la izquierda, el candidato mejor posicionado de la izquierda. Tienes un Luis Arce que se ha bajado y tienes un Evo Morales con impedimento legal. Andrónico Rodríguez absorbe inmediatamente todo el arcismo y vas a ver que va a haber pragmáticamente muchos de aquellos, espacios militantes o grupos militantes que estaban detrás de Evo, que van a estar mañana detrás de Andrónico. Para tratar un poco de aclararle a la gente lo que realmente está pasando, ¿qué es lo que se dice en la calle? ¿Qué es lo que se comenta desde que se conoce sobre estas 2 acciones? La inhabilitación de Evo Morales, la renuncia de Luis Arce. Hablan de se unió la izquierda. Finalmente sucedió lo que decían en la oposición, nunca iba a pasar. Hay una izquierda unida que puede hacer que Andrónico gane las elecciones en la primera vuelta. ¿Es real esto? ¿Esto es una especie de unidad o sigue habiendo todavía esa dispersión? Yo creo que no es una unidad.
yo creo que las cosas confluyen, digamos, en beneficio de Andrónico Rodríguez, lo que no significa unanimidad, ¿no? Si Andrónico Rodríguez no va con el movimiento al socialismo, que es una de las opciones, hoy día Mario Cronenbola ha salido a la calle y ha dicho que, a los medios de comunicación, ha dicho que no va a ir por el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo en la maquinaria electoral que representa esa sigla, por supuesto que va a querer tener un candidato. Si tú recuerdas, Daniel, ha habido varias declaraciones del presidente del MAS, Grover García, del presidente reconocido del MAS, Grover García, y él ha señalado que existía un abanico de candidatos, que uno de ellos era Andrónico Rodríguez, pero que otro era Eduardo del Castillo, que otro era Damián Condori, y en fin, él presentaba una lista de nombres, ¿no es cierto?, que yo creo que son nombres de los que van a echar mano, ¿no es?, para tener, sí, participación en las elecciones, porque si Andrónico Rodríguez no va con el movimiento al socialismo, el movimiento al socialismo no va a retirar su participación. El movimiento al socialismo va a querer tener una bancada, va a querer tener, ¿qué se llama?, una candidatura, va a querer también tener una elección lo más competitiva posible para ellos. De alguna manera, por eso está el desacuerdo con Luis Arce, porque Luis Arce no era el candidato competitivo por todo lo que sabemos, por lo que los datos decían, por lo que carga encima Luis Arce, ¿no es cierto? Entonces, si esta decisión del movimiento al socialismo fue precisamente, de alguna forma, apartar o llegar a un acuerdo, no sé, con Luis Arce, en el sentido de decir, bueno, te apartas de la candidatura porque no es competitiva, ¿por qué razón dejarían de participar? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que no es una unidad, es una situación que termina beneficiando a Andrónico Rodríguez, porque es un candidato que emerge desde abajo, es el candidato que representa la renovación, es el candidato de la izquierda mejor posicionado, lo hemos visto en las encuestas por una serie de motivos, ¿no? Pero eso no quiere decir que el movimiento al socialismo, si Andrónico finalmente decide, como parece, no ir por el MAS, que el MAS no vaya a presentar candidatos. Susana, rápidamente, por favor, porque se nos acaba el tiempo. Por último, ¿cómo ves lo que está haciendo en este momento la oposición o los candidatos de la oposición que desde el comienzo de esta carrera han comenzado su discurso diciendo que el objetivo principal era derrotar a la izquierda, que en ese momento era representada por el MAS, ahora no es solamente el MAS? ¿Qué deberían hacer de aquí en adelante? ¿Estar haciendo lo que deberían hacer? Finalmente, una unidad que se había anunciado y que nunca se logró. ¿Cómo analizas lo que está sucediendo del otro lado? Bueno, finalmente yo creo que lo que va a suceder en la oposición es lo que ha sucedido en la oposición en los últimos 20 años, ¿no? La oposición también tiene un voto duro que se enfila detrás del mejor posicionado. Hay una carrera electoral que va a ser tremendamente dura, está Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, pero también Manfred Reyes Villa, ¿no es cierto?, en carrera, y habrá que ver qué hacen cada uno de estos personajes y cómo se presentan cada uno de esos personajes frente a una izquierda que ha renovado, pero que tienen ellos, digamos, como una carta a su favor, ¿no? Es el clivaje de la economía. Hoy día el tema de la economía es sumamente importante y creo que mostrar, digamos, lograr que el tema económico se imponga al tema de la renovación y toda aquella cuestión es algo que la oposición, por supuesto, puede lograr. Hoy día yo te diría que seguimos estando ante un escenario de una elección competitiva. Hoy día yo te diría que aunque las cosas hayan sido favorables para Andrónico Rodríguez y que logre concentrar el voto, no te olvides que también existe una oposición que como nunca ha tenido una oportunidad histórica precisamente por el desprestigio del MAS por la crisis económica, ¿no es cierto? Entonces no es tampoco que la elección para el movimiento al socialismo o para el bloque de izquierda está resuelta y que van a ganar en primera vuelta. O sea, hay que hacer una elección, ¿no es cierto? Una elección que como nunca es competitiva y yo creo que finalmente lo que va a terminar pasando, te lo reitero, en el bloque de la oposición, es lo que ha ido pasando en los años, ¿no? No va a haber un candidato mejor posicionado, ¿no? Eso van a irnos diciendo las encuestas, ¿no? A ver cuál es el candidato mejor posicionado. Seguramente ahí habían unos empates, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Samuel Doria Medina estaba muy cerquita de Tuto Quiroga, un poco mejor posicionado, pero muy cerquita de Tuto Quiroga. Habrá que ver cómo se desarrollan esas campañas, porque aquel candidato que aparezca como mejor posicionado y aquel candidato que logre, ¿no es cierto?, trasladarle a la gente qué cosas, Daniel. Capacidad, ¿no es cierto? Capacidad, le logre dar forma a la candidatura, ¿no? Sobre la capacidad de resolver los problemas coyunturales que tenemos en el país. Uno, capacidad, y dos, te diría, un discurso mucho menos polarizante. Hoy día los grupos polarizados son los que creen que la gente lo que quiere es
mayor polarización. Nosotros sabemos a lo que nos ha conducido la polarización. Una crisis política, Daniel, hace, ¿no?, o precipita a que la crisis económica no se pueda solucionar. Entonces, aquel candidato también que no solamente te hable de economía, sino que logre de manera lógica, de manera mesurada, ¿no?, tejer ciertos puentes y tejer, digamos, ciertas rutas de diálogo, que es lo que precisamente necesita el país, me parece que es un candidato que puede posicionarse mejor por sobre otros, ¿no? Gracias, Susana, como siempre, por darnos tu opinión, tu experiencia acerca de estos temas y estaremos, por supuesto, atentos a los cambios que todavía vayan a suceder en esas elecciones. Gracias, Susana. Hasta otra oportunidad.